Muy buenas noches, cervecinéfilos del mundo conocido. ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Andrés Murillo y pues en este canal siempre estamos hablando del cine desde sus diferentes perspectivas. Una película recomendada cada semana, las diferentes películas por las que recorro en un fin de semana. Entonces me gusta comentar, sacar mucho esos pequeños, digamos, tips o conocimientos que entre todos nos ayuden a crecer, a desarrollar ese ojo crítico y que las películas nos lleguen de otra manera. Y con un maridaje, el que propongo un maridaje especial, y es maridaje C2, cerveza y cine. Una cerveza para cada película o una película para cada estilo de cerveza. Cada cual hará su maridaje. Y pues hoy me lanzo con un invitado muy especial, el profesor Carlos Granadillo. Nos conocimos hace unos meses. Él es de la ciudad de Barranquilla a través de uno de los cursos y a partir de su quehacer, que inicialmente pareciera muy lejano al mundo del cine, pues él ha logrado precisamente ese tipo de maridajes espectaculares y es poder hablar de liderazgo a través del cine, cómo el cine se convierte en una herramienta pedagógica. Carlos Granadillo es especialista en finanzas, gerencia de empresas comerciales y educación. Ha ocupado diferentes cargos tanto en el sector público como privado, desarrollando proyectos de emprendimiento como por ejemplo gerente de Terpel Bolívar, consultor empresarial, director de planeación de instituciones de educación superior, secretario de Hacienda y alcalde encargado del distrito de Cartagena. Hágame el favor, semejante ciudad. Actualmente es vicerrector de calidad de una importante universidad en la costa del norte y como les decía, pues tiene este trabajo, este maridaje especial de trabajar el cine y el liderazgo. Entonces, le doy la bienvenida. Muy buenas noches a todos los que nos acompañan, Sabeida, Miguel, bienvenidos a este espacio. Y pues nada, saludemos entonces a Carlos. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, profesor. Muy contento de estar aquí y muy agradecido con esta invitación. Excelente. Yo estuve echándole cabeza un poquito, bueno, ¿y qué cerveza como para este espacio? Esto no podía ser una cerveza pesada, pero sí una cerveza que permitiera la conversación, un poco de tiempo, sin afanes. Me fui por una Blonde Ale, es una cerveza rubia, aromática, los lúpulos presentes, pero muy refrescante. Por acá estaré dejando la tarjetica para los que todavía no saben mucho de cerveza, esa diferencia entre ale y lager, que es como la base para poder empezar a meterse en el mundo del cine. Por aquí dejaré el videito. Y pues nada, esta cerveza para compartir con Carlos y hacer una entrevista amable, este brindis virtual y que resulte, pues nada, de aporte y conocimiento para todos los que nos acompañan. Buenas noches, Lenis, Luis Carlos, bienvenidos. Carlos, inicialmente quería preguntarte cómo surgió esta idea, este maridaje, de dónde proviene esa idea de, bueno, yo veo películas, lo que hace mucha parte de la población, pero ponerlo y conectarlo con esa especialidad tuya en el área administrativa, finanzas y específicamente liderazgo. Sí, profe, digamos brevemente esa historia en estos ya casi 30 años de vida profesional eh, y desde el año 2020 he tenido la oportunidad de, paralelo a, digamos, a las funciones que usted acaba de describir de mi trabajo, he tenido la oportunidad desde ese año, desde el 2000 cerrado, eh, dar clases. He sido invitado a diferentes universidades, entonces he tenido durante estos 20 años, 21 años, horas cátedra en la universidad. Eh, esto me ha gustado mucho, ¿verdad? Sin embargo, me encontré con una situación que creo que usted ha visto, porque también es docente, donde de pronto tenemos aulas con muchos alumnos, con situaciones que hacen que los alumnos se dispersen y se pierdan de la clase. Y alguna vez, tratando de lograr esa concentración de ellos, en vez de empezar con la teoría, empecé con la historia de una película, que digamos es parte de mi hobby. Y vi que se concentraron, vi que se encarretaron, como decimos aquí en la costa, con la película. Y luego les presenté la teoría. Entonces, digamos que esa fue como la chispa, eso fue como el nacimiento de ese proyecto. Sin embargo, me estuvo dando vueltas y realmente lo materialicé
como un proyecto digital desde el año 2018, cuando grabé el primer video de YouTube, donde hacía ese maridaje del que usted acaba de hablar. Un concepto administrativo de liderazgo con una película, inicialmente desarrollado para mis alumnos como un complemento de las clases, pero en poco tiempo eso se salió digamos, de control, llegó a otros espacios, a familias, a amigos, a recomendados y bueno, y creció como usted ya conoce. Porque aquí donde lo ven el profesor Granadillo ha creado en sus redes sociales todo un concepto bajo esta idea y cómo el liderazgo lo empieza a enfocar y nos trae libros, nos trae sus reflexiones, cotidianidades y el cine. Es decir, ¿por qué el liderazgo, Carlos? Dentro de todos los posibles subtemas que se pueden trabajar en gerencia administrativa, ¿por qué el liderazgo? Ok, lo primero es porque digamos, está dentro de la rama o las asignaturas que yo dicto. Yo, básicamente, mis asignaturas están enfocadas a administración y a finanzas. Y dentro de mis clases o dentro de los módulos que yo doy, pues obviamente hay un tema de dirección. Y dentro de dirección, pues obviamente uno tiene que hablar de liderazgo. Entonces, mis clases al principio eran qué es dirección, cuáles son los componentes de dirección, qué es liderazgo, cuáles son los componentes de liderazgo, cuáles son las cualidades de un líder. O sea, digo yo, medio aburrido. Algún día, algún día lo que hice fue coloqué un pedazo de una película. O sea, no dije de qué iba a hablar, sino que coloqué 4 minutos de la película Invictus con Morgan Freeman, que cuenta la historia de Nelson Mandela, bueno, un fragmento de su vida. Coloqué ese fragmento en la escena del té, donde el presidente Nelson Mandela recibe al capitán de los Springfield y, y, y él entra todo asustado, ¿no? A la oficina del presidente, a un presidente que estuvo 30 años preso, digamos, por víctima de una segregación racial. Él pensaba que lo llamaban a crucificarlo y le da la bienvenida, le dice cómo has estado, cómo sigues de tu pie, y el tipo asombrado, bueno, este tipo, ¿por qué me pregunta por mi pie? O sea, está enterado de mi salud. Entra la señora de los tintos, que le sirve té, no tinto, es blanca, y Nelson Mandela dice, señora María, qué felicidad verla, cuando usted entra a esta oficina la ilumina. Imagínense, un presidente llamando por nombre propio a la señora de los tintos, y le dice, no se preocupe, yo sirvo el té. O sea, y este tipo súper asustado porque el presidente de una nación le estaba sirviendo el café, y comienzan a hablar. Entonces, en el marco de este pedazo de película, yo les empiezo a preguntar, ¿qué ven ustedes ahí? ¿Qué empiezan a mirar? Entonces ellos empiezan a botar corriente y se dan cuenta de que lo que está ahí es una humildad de un tipo que tiene un gran poder, y a pesar de eso lo trata muy bien, le da la bienvenida, en fin, ellos empiezan a ver reflejado ese concepto que yo antes les presentaba como una definición, y ese concepto queda marcado. Mira, usando este ejemplo que estoy contando, Andrés, hace poquito, iba caminando y desde un frente, una cuadra, un muchacho me gritó, profesor, Carmen. Y yo lo saludé, lo ubiqué. Yo, ¿quién es Carmen? Carmen se llama la señora de los tintos de la oficina en la que yo trabajo. O sea, y yo le había dado clase hace 2 años y medio. O sea, tú te das cuenta que el concepto queda marcado. O sea, es fantástico. Excelente, excelente. Es descubrir de una manera un poco casual, pero descubrir la potencia del cine como esa herramienta pedagógica. Entonces, Hilo, la siguiente pregunta es, ¿y tenías, bueno, imagino que la pasión por el cine sí, pero un conocimiento, porque es que a veces cuando se habla de apreciación cinematográfica se tiende a tildar de que es muy intelectual o que eso es como un gremio allá de unos pocos especializados, cuando realmente no, eso es de acceso para todos, es muy cercano y familiar. ¿Tenías un poco de ese conocimiento o te tocó también empezar a formarte en esa idea? Bueno, aquí voy a hacer una confesión, digamos, de pronto si están conectados personas que me siguen en las redes sociales, están convencidos de que yo soy un experto en cine, y no lo soy. O sea, es más, hace poco hice el curso que está hablando el profesor Andrés de iniciación en apreciación cinematográfica,
y me di cuenta que no sabía absolutamente nada. ¿Okay? Entonces, yo abarco el cine desde, digamos, desde la teoría de buscar ejemplos o cómo se ven reflejadas esas características o cualidades que un líder debe tener. Entonces, ese es el análisis que yo hago. El tema ya del análisis técnico, realmente lo estoy aprendiendo desde hace poco, desde hace menos de un año, y trato de no meterlo mucho en mis análisis porque lo que quiero es que los muchachos vean reflejado esas características o cualidades del líder que a través del ejemplo ellos puedan aplicarla, más que enseñarles de pronto de montaje, de arte, de esas cosas que es chévere saberlo, porque ahora estoy entendiendo por qué unas películas me gustaban y otras no, pero no hace parte de la esencia del canal de YouTube que yo trabajo para mis muchachos, ¿no? Excelente, excelente, porque claro, es entender cómo en mi quehacer, por ejemplo, sí es importante profundizar aspectos más técnicos de guión, montaje, actuación y demás, pero que lo tuyo es no desligar eso que estás atando, que es el liderazgo y los rasgos o las cualidades que surgen en X personaje o en X situación. Vean los videos, es muy potente cómo hay un análisis, ¿cómo se llama? Queen's Gambit, ese me sorprendió muchísimo y le sacaste un listado, unas 10 de lo que se cumplía. Hombre, unos análisis súper potentes, se queda uno con el ojo cuadrado. Bienvenidos todos los que nos acompañan, hagan preguntas, comenten y cuéntenos qué les gustaría saber del profesor Granadillo. Carlos, mi siguiente pregunta sería entonces, listo, haces este descubrimiento, ves ese acople y como bien decías, a los estudiantes esto les queda muy, muy claro. ¿Cómo comienza entonces a tomar una rutina de, bueno, yo veo películas, tengo que hacer el video, tengo que leer el libro, tengo que estudiar de administración, tengo que gerenciar los trabajos que tengas en la vida? Es decir, ¿cómo se administra este cuento? Sobre todo es en el lado de cine, si tienes alguna rutina, es decir, tú ves una película en cartelera o por ahí referenciada, esta me puede servir y vas, o no, o vas simplemente mirando películas y en algún momento esta me sirve y empiezas a hacer la reflexión. Bueno, profe, esa, digamos, pregunta tiene como tres respuestas. La primera es que a mí me gusta el cine y trato de ir o de ver películas de manera descomplicada o desprevenida. O sea, no con un fin en mente, porque, es decir, quiero que me sorprenda. O sea, quiero que, ojalá hasta no supiera de qué se trata. Entonces, y trato de disfrutarla por la primera vez. Para mí una película buena o mala para el profesor Granadillo es si al día siguiente ni me acuerdo de ella, es mala. O sea, ni me acuerdo que fui al cine, es mala. Pero si se me queda en la cabeza y me queda dando vuelta y pasa una semana y todavía estoy pensando por qué este tipo tomó esta decisión y qué pasa si hubiera pasado, me doy cuenta de que me gustó y que es buena. Entonces, ahí empiezo a preguntarme, bueno, ¿por qué me está martillando en la cabeza? Entonces, y digamos, por un lado. Por otro lado, una segunda parte de respuesta. Perdona, qué pena interrumpirte, Carlos. Es que aprovecho de ser vecinéfilos. Los que recién comienzan y que de pronto no han compartido otro espacio conmigo, esa es una ley para la vida. Y es simplemente uno ve cine para disfrutar, no para pensarlo, para reflexionar después, en la segunda, en la tercera visionada, saca libreta, para, anota, todo. Pero la primera, como dice el profesor, disfrutar, que te llegue la emoción, que te conecte, y ahí lo que deba pasar. Ya el proceso es posterior de la reflexión. Sigue, Carlos. De acuerdo. Entonces, eh, digamos, cuando estoy preparando mis clases, ahí se da el proceso de, bueno, ¿qué concepto voy a desarrollar? ¿Dónde lo habré visto? ¿En qué película? O sea, empiezo ya ahí a hacer como el enlace, pero no desde el momento en que la vi. A veces ocurre, a veces que de pronto estoy en una película y veo un concepto que digo, epa, esto me puede servir para tal clase, para tal concepto. O sea, no hay un orden, pero normalmente eso es lo que ocurre. Y Andrés, como un tema interesante que creo que hace parte también de esta pregunta, es cuando yo empecé este proyecto en el 2018, que era solamente de YouTube, lo empecé con 10 películas en la cabeza, un listadito de 10 películas y pensé que hasta ahí, bueno, ahí dejo el material a los muchachos. Y resulta que subo el primer video y la gente, chévere, me gustó, fantástico, ¿no es? ¿Por qué no trabajas tal película? ¿Por qué no trabajas tal película? Y entonces yo empecé a notar, ¿no? Empecé a notar. Hoy en día tengo un listado de más de 100 películas que me han recomendado
creo que voy por la película número 30. Entonces, o sea, ha crecido gracias a la gente, a los aportes que me han hecho las personas realmente. Excelente. Además, para los que estamos en el mundo de la docencia, eso es actualización. Porque fácil hubiera sido hacer los 10 videos y ahí les queda para los 20 años siguientes la reflexión. No, seguir actualizando y los demás ejemplos. Muy, muy buena idea. Nos comienzan a llegar preguntas, profesor, preparado. Ahí estoy. Nos dice Andrea Carolina del Real Pomares. Profe, ¿cuál fue el primer libro que se leyó? Imagínate, el primer libro que me leí. No recuerdo, de pronto fue El Principito, de los que me marcó Padre Rico, Padre Pobre, pues estamos hablando de libros de hace rato, ¿no? Pero así que recuerde de los primeros, eso, ¿no? No estoy diciendo que sean los mejores libros que me he leído en mi vida, la pregunta es cuáles fueron los primeros libros que me leí, entonces estoy contestando eso. Por ahí arrancó, ok. Carlos, te pregunto, veo que también haces análisis, como decía ahora, de series. Ahora que está tan de moda, que muchas de estas series tienen un componente cinematográfico muy fuerte. ¿Tienes alguna inclinación, alguna preferencia, más allá de lo que nos comentabas ahora de tu acercamiento? De pronto las películas, por ser cápsulas más fáciles que una serie, son varios capítulos, te demoras más en procesarlo. ¿Tienes alguna preferencia o precisamente las series porque van a más a profundidad y te permiten explorar mucho más? Ok. Realmente, profe, no tengo ninguna preferencia en cuanto a serie, películas o de pronto tipo de películas, documental o si es película de ficción, si es cine negro, si es drama, si es no. No, o sea, es que de pronto encuentren alguna película, inclusive podría ser hasta una película mala, pero de pronto hay un pedazo de esa película que me sirve para marcar el concepto que trato de compartir con los muchachos. Entonces, realmente no hay una preferencia como tal de algún tipo. Entonces, no Mente lo hay. abierta, lo que se atraviese. Bueno, y realmente el tema de las series, profe, lo empecé a trabajar fue a partir del año pasado, ¿no? A partir de 2020, cuando nos encerraron, porque yo antes era cine, o sea, me gusta más el cine en pantalla que el cine en televisión, y iba por lo menos una vez al cine semanal, y A la cuando nos encerraron, Cinemateca. pues, sí, a la A la Cinemateca, Cinemateca. Ah, ok. sí, Saludos a María preferiblemente, Fernanda. Genial el trabajo que hacen allá. preferiblemente, y ya con el encierro, entonces ya empecé a mirar algunas series, entre otras cosas, también porque me las recomendaban, ¿no? Entonces entraba como por curiosidad, algunas me gustaron, otras no, y bueno, usted ha mencionado algunas de las que he trabajado que son como tendencia, ¿no? Vale, por acá nos tienen otra pregunta. Eh, Dice Miguel Márquez, que estoy seguro que es Ana. ¿Cuál crees que puede ser los principales valores de un líder para impactar a su equipo? Bueno, eh, yo normalmente trabajo en el tema de liderazgo en mis clases alrededor de 12 cualidades, pero me gusta, y cuando me toca escoger, me gusta tres. El, primero, la humildad, y los que han trabajado conmigo saben que la aplico o trato de aplicarla. El segundo es la motivación, o sea, motivar al equipo y automotivarse, porque no siempre salen las cosas bien como uno quiere. Y la tercera es la comunicación. Para mí la comunicación es una cualidad importante en los líderes, en los dos sentidos, ¿no? En saber expresar las ideas. Es decir, si uno lee las grandes biografías de los grandes líderes de la humanidad, encuentra eso como elemento transversal en todos, que son unos excelentes comunicadores, pero eso no quiere decir que hablen mucho. Lo que quiere decir es que saben expresar sus ideas de tal manera que a su equipo le quede claro hacia dónde quieren ir, pero además de eso, el otro sentido de la comunicación, y es saber escuchar, no como un ruido, sino entender lo que el otro está diciendo. O sea, esa comunicación en dos sentidos es clave para los resultados de un buen líder y de un trabajo en equipo. Hace poco estaba leyendo propiamente en tus redes, habías hecho una charla de cómo ser líder en una hora. Y eso fue como una charla ahí medio express que resultaron. Y tú te centrabas en 3 puntos. O sea,
lo que me ha causado mucho interés a partir de seguir tus redes es como lo que yo no soy de esa área, entonces desde muy afuera pareciera un tema muy simple o que se puede resumir en un par de libros y lo que veo es una densidad y complejidad de evolución, enfoques, un montón de cosas administrativas y que se aplican además en muchos ámbitos. O sea, si uno quiere hasta en el familiar, también ser líder de una familia, de ser padre, en fin. Bueno, pero que en esta charla de cómo ser líder en una hora destacabas tres ejes: cualidades de un líder, herramientas fundamentales de liderazgo y liderar equipos conscientes. En esas tres, digamos, es el express para llegar a ser líder. Cuéntanos un poquito resumido de cada uno de esos tres componentes. Bueno, primero el origen de la charla, que no hace parte de tu pregunta, sino que en una universidad me invitaron para algo que ellos tienen que se llama Escuela de Liderazgo, que es para estudiantes de último semestre. Invitan a varios profesores expertos en temas de liderazgo y me dieron el honor de cerrar el ciclo, de dar la última conferencia. Y me dieron solo una hora y querían que hablara del liderazgo, pero desde la práctica, o sea, desde mi experiencia, o sea, no es lo que hubiera encontrado en un libro, sino aquellas herramientas que a mí me habían funcionado. Lo Entonces, vivencial. miércoles me obligaron a sentarme y a pensar, ¿no? Que tengo una hora y yo quiero contarles todo eso, necesito 10 días para contar todo esto. Entonces, ese filtro, ese embudo de información a escoger, entonces me enfoqué en esos tres frentes. Entonces, primero, las cualidades, que creo que las mencioné en la pregunta que me hicieron hace unos minutos. O sea, las tres cualidades que yo considero las más importantes. Listo. Bueno, que fueron, las repito, humildad, motivación y comunicación. Luego, un segundo frente, herramientas de un líder. Y herramientas hay, bueno, no sé, 100 herramientas. Y las tenía todas en el tablero. Y yo digo, ¿cuál es la más importante? ¿Cuál es la que más me ha funcionado? Entonces dije, la ley de Pareto, que cuando yo me siento por primera vez en un cargo, lo primero que hago es analizar ese 20% de las cosas que tienen un impacto del 80% y tomo medidas sobre ese 20%. Y parece que hiciera todas, ¿no? Parece que hiciera mucho, pero es que me enfoco en las principales. Entonces les hablé un poco de la ley de Pareto, que es un concepto viejísimo, pero todavía vigente, ¿no? Se conoce como la ley del 80-20. Y el tercer frente que traté en esa charla fue de un resumen de una charla que también tengo que se llama Liderando Equipos Conscientes. O sea, es una charla bien interesante y cuando la dicto la gente queda muy marcada, me hacen unos muy buenos comentarios y básicamente es que en todos los escenarios donde uno se mueve se encuentra con tres tipos de protagonistas, por usar un lenguaje cinematográfico, que son las víctimas, los sabelotodo y los aprendices. Entonces les conté un poquito la descripción de cada uno de ellos, llevándolos de manera un poco sin querer, queriendo, a que trataran de ser aprendices, que es lo que uno debería hacer, o sea, estar en ese permanente proceso de aprendizaje continuo. Entonces, ese es como el resumen de la charla, pero bueno, si quieren verla toda, ahí está en mi Instagram de esta semana. En el Instagram. Tremendo. No, es que quería aprovechar precisamente este espacio para mostrar esa profundidad, ese conocimiento y que me encanta cuando lo haces aplicado desde el cine. Y ahí retomo por la idea del cine este maridaje y es el proceso post película. Cuando tú ves una película, se te prendió el bombillo, esta me puede servir. Entonces, ¿qué comienza en Carlos? Es volver a verla con libreta en mano, ir a algún libro que te sirva de referente, investigar a profundidad la película, el guionista, el director, no sé, alguno de esos roles importantes. ¿Cómo es ese post película para llegar al análisis? Ok, profe, voy a contestar esa pregunta y además de eso, dejé mocha una anterior, que es cómo me organizo. O sea, cómo me organizo Okay. y ahí contesto porque esa pregunta, primera vez que me la hacen en un live, pero me la hacen mucho en persona. O sea, ¿cómo haces tú para que te rinda? O sea, ¿cómo haces tú para que? Porque me ha pasado mucho que estoy camino al ministerio corriendo con una carpeta y me llaman y me dicen, profesor Carlos, ¿usted realmente dónde está? Yo estoy aquí corriendo para el ministerio. No, es que usted está colocando ahora mismo un post donde está hablando de esto. No, o sea, no soy yo, es mi avatar. O sea, ¿cómo hace? Entonces, digamos que
primero decir que esto realmente es el trabajo de un equipo. Somos 3 personas, mi hija y Juan Camilo, una persona que nos ayuda. Mi hija fue la que, por ser millennial, me empujó, o sea, a ir más allá del canal de YouTube. Ella fue la que me invitó al Instagram, sacarle mayor provecho y organizarlo, de un artículo el lunes, un tweet los martes, una pregunta los miércoles, un recomendado de película los viernes. O sea, digamos que me metió en esa línea. Ya, entonces ya ahí te va dando como una organización. Eh, Además de eso, yo trato, o sea, una semana normal mía es, digamos, de lunes a viernes cumplir con mis funciones en la empresa para la cual estoy vinculado, y perdón, sábado, domingo y lunes cuando lo hay, de lleno metido en mi proyecto. Entonces, bueno, y entre semana, digamos, en horario laboral, pues laboro y en las noches hay un día que le dedico a la lectura y otro a ver películas. O sea, lo voy alternando, lo voy alternando, lo voy alternando. Entonces, ese es como a grandes rasgos mi disciplina. Ahora, digamos que me puedo ver a veces 2 películas en una semana y de pronto ninguna me inspira para el recomendado. Ahí estoy apurado. O a veces las 2 me gustaron, las quiero recomendar, entonces ahí tengo material. Entonces, ya el sábado y domingo ya me siento a escribir los artículos, me siento a escribir el guión del próximo video de YouTube, donde normalmente parto de una idea, ¿no? Por decir algo, escribo Jerry Maguire, Ikigai, y voy como pensando en la semana, y en ese documento de Word que lo tengo abierto toda la semana, si me acuerdo de un pedazo de libro, anoto. Si me acuerdo anoto. Entonces el fin de semana cuando me siento ya tengo todos los pedazos de rompecabezas, lo que tengo que hacer es armarlo. Eso es un poco la rutina, y de verdad que implica una disciplina fuerte. No, no, tremendo. Aquí estoy tomando yo mis apuntes porque es que para mí eso es un lío. Porque es que, o sea, yo promedio estoy viendo en semana una película diaria, fin de semana me puedo ver 3 o 4, entre sábado 4 y domingo 4. Entonces, claro, yo material puedo tener, pero otra cosa es organice, escriba, grabe. Además, en mi caso estoy solo, entonces grabe, edite, publique. No, mis respetos, Carlos. Gracias. Carlos, por ahí nos hacían una pregunta, la voy a retomar por aquí, que si aplicas o cómo aplicas la experiencia del cine en las finanzas, si de pronto has migrado o has tenido la posibilidad de coquetear con otras temáticas administrativas. Sí, sí. Digamos que, bueno, y en el listado de películas que no he trabajado, hay unas que son muy puntuales para el tema de finanzas. Y sí he tocado algunos elementos que se salen un poco del tema de liderazgo, pero trato de no hablar de todo, sino que me quedo en el tema de, digámoslo así, mejoramiento continuo, sí, o tener una mejor calidad de vida. Y eso obviamente implica el tema financiero. Lo he tocado en algunos videos, para algunas películas, pero las más poderosas, como por ejemplo El Lobo de Wall Street, por solo mencionar un nombre, están ahí en el listado esperando a que las toquen. Que llegue el chulito. Sí, señor. Carlos, y es decir, en el mundo del cine ves reflejado todos estos componentes del liderazgo a través de personajes, historias y demás. Pero en algún momento también has hecho reflexión, hasta ahora no he encontrado en tus videos, reflexión alrededor de otros roles como director, guionista, porque quizás, no sé, sabemos que el director es el líder, el que saca un proyecto quijotesco como una película, y que muchas veces es más titánica la labor que hizo para conseguir una película que puede ser normalita, pero se destaca es precisamente el trabajo del director o su equipo, en fin. Es decir, ¿haces la reflexión también hacia esa parte detrás de cámaras? Ok. La respuesta es no. O generalmente no. Pero ¿por qué? Porque, como le dije en la primera pregunta, o sea, es un tema que estoy conociendo. O sea, realmente el tema de la dirección, de la actuación, del montaje, de las artes, es un tema que hace un año era totalmente desconocido para mí. Lo he venido
como tocando, pero de alguna manera dentro de ese desconocimiento sí, sí me apoyo a veces en datos reales que están detrás de una película para aportarlos como parte de esos elementos de crecimiento. Te menciono un par de casos. Una de las películas que trabajo, que está en mi canal de YouTube, es Whiplash, del director Daniel Kazan. Exacto. Ok. Yo cuento cómo esa película él la hizo con pocos recursos y realmente le estaba pensando en Whiplash, pero Whiplash, perdón, estaba pensando en La La Land. La La Land era la película que él tenía en la cabeza, pero costaba mucho dinero. Entonces, él, y nadie creía en él. Entonces, hizo Whiplash como un primer paso para lograr ese gran objetivo que fue La La Land. Entonces, eso lo cuento en el video. Entonces, fíjate que eso se sale del marco de la película, sino dentro de la construcción de la misma. En el análisis que hice, que tú mencionabas ahorita de Gambito de Dama, también saqué algo que se sale de lo que es la serie como tal. Y es que Netflix era rey y amo en las plataformas de streaming y como siempre, ¿no? Al estar tú en una marea azul, te vienen todos y se convierte en una marea roja. Se le vino la competencia, se le vino Amazon, se le vino Disney, se le vino HBO Plus, se le vino todo el mundo. ¿Qué hizo él? Reaccionó, o sea, a sacar, a patrocinar películas, a patrocinar series, gastándose un billete fuerte y dar la pelea. Y no le han quitado el primer lugar. Entonces, esos son elementos que están por fuera de la película. Y los toco en mis análisis, pero por lo que estamos hablando, ¿no? Porque creo que son elementos que les sirven a los muchachos y muchachas para tomar decisiones gerenciales. Excelente, excelente, súper. Sí, porque incluso ahí meto la cucharada, puedes poner la película 101 en tu listado, porque las anécdotas por fuera muchas veces superan la misma historia, lo que sucede en la película. Y en el caso de Jodorowsky's Dune, esa película la trabajamos en el Cine Club y que fue una película fallida, nunca se hizo, pero es un mito y el papel del líder de Alejandro Jodorowsky para llevar a cabo ese proyecto y el por qué falla me parece que una mirada tuya ahí le daría una potencia, o sea, sí ya, bueno, eso es un documental, ¿no? De la película fallida. Hacer ese análisis del trabajo que hizo Jodorowsky y que no llega a concluir en una película, sino en humo, pues wow, y mirando desde el liderazgo creo que tienes buena herramienta con esa película. Anotada, 101. Carlos, esta pregunta me la hacen a mí mucho y es muy cruel, yo lo entiendo perfecto, pero es indudable que la tengo que hacer. Y es si tienes, no voy a decir una, pongamos un top 3, un top 5 si quieres, de películas que te hayan marcado, que has dicho, yo a este le saqué el IVA reflexionando. Sea una película o una serie que hayas podido ir a profundidad y te haya quedado mucho, tanto como enseñanza como esa posibilidad de ejercer este maridaje. Sí, efectivamente es difícil. Son varias. Pero si me toca escoger una, a mí me marcó mucho la Sociedad de los Poetas Muertos. Esa película me marcó, me la he visto como 10 veces. Se supone que las últimas veces, como sé todo lo que va a pasar, no debería ni reírme ni llorar, pero vuelvo a reír y vuelvo a llorar. O sea, es una película que a mí me emociona mucho porque, entre otras cosas, maneja el tema que me apasiona, que es el tema de la docencia, que es el tema de la enseñanza. O sea, ese amor de ese profesor por esos alumnos y ese homenaje que le hacen los alumnos al final, cuando se ponen de pie, mira, me erizo nada más de contarlo, o sea, es una cosa de verdad fantástica. O sea, yo sueño con que mis alumnos me hagan un homenaje así. O sea, esa es la película que me gusta. Y además que el mensaje poderoso es que el líder siempre tiene que estar en permanente aprendizaje, no se puede conformar con lo que tienes. Esa película nos enseña a vivir el momento. Es más, tiene una frase que se hizo famosa por la película Carpe Diem, o sea, vive el momento, o sea, disfrútalo, o sea, es también supremamente poderoso. Entonces, tiene muchos elementos
además que fue mi video número 10, entonces fue como una conmemoración, además que mi papá es docente, mis tíos son docentes, entonces se las dedica a ellos, o sea, tiene muchos elementos que bueno, dan para hacerle aquí como un cuadrito aquí en la sala. Excelente. Sí, ya veo, te toca la fibra profundo. Eso es el cine. A mí me encanta es eso porque es el poder de transmitir emociones que te calan, que te llevan profundo. Y bueno, Carlos, para ir cerrando un poco esta conversación, te quería preguntar también un recomendado, una de esas películas o libro, o ambas si quieres, que tú digas, hombre, no se pueden perder tal película. A quien le guste esa reflexión en liderazgo, en la mirada de cómo se guía un equipo, cómo saca un proyecto, mire desde esa mirada esta película o este libro. Ok. Eh, la voy a decir en desorden, para las que me acuerde. Deben verse una persona que quiera aprender de esta manera didáctica, de esta manera de liderazgo. Invictus, ¿verdad? La historia de Nelson Mandela, esa es una clase de coach desde el momento 0 hasta el momento 1 hora y 10 minutos. Esa película es fantástica, o sea, toda la película es una clase. La otra que recomendaría sería El Fundador, que es la historia de cómo se creó McDonald's. Con ¿Ya? Michael Keaton. Sí, no le fue tan bien en cine, pero es fantástica y uno puede encontrar ahí la característica de perseverancia. O sea, un líder tiene que ser perseverante y ahí la tiene, ¿no? Y una discusión ética muy de fondo también. Bueno, aquí te cuento, yo me la vi con mi esposo y mi esposa terminó rabiosa, o sea, terminó molesta porque cómo le hizo eso a los McDonald's, o sea, cómo los dejó sin restaurante, o sea, claro. Hay un tema ahí de temas éticos. La red social también, fíjate que las que he mencionado son todas basadas en hechos reales. Entonces, me encanta cuando la gente puede ver que esto de lo que estamos hablando no es fantasía, pasó, alguien lo aplicó, alguien lo usó y le funcionó. La red social, la historia de cómo se fundó Facebook, también hay un tema ahí ético moral, pero nos muestra cómo yo debo prepararme, esa línea de preparación, y en algún momento la línea de la oportunidad se me va a cruzar y esa oportunidad tengo que aprovecharla, pero tengo que estar preparado. Eso fue lo que le pasó a Mark Zuckerberg y eso está contado en esa película. Entonces, porque de pronto a nosotros se nos pueden dar muchas oportunidades, pero por no estar preparado, la vimos pasar. ¿Okay? En Busca de la Felicidad está en todos los listados de películas que emprendedor debe ver. Van a soltar su lagrimita, pero también basada en una historia real. Bueno, y yo no sé, si me das una hora, te hago más. Va a seguir. No, la En Busca de Felicidad, yo esa la tengo que ver, me demoro para volverla, para repetirla. Esa secuencia del baño a mí me golpea mucho, me da muy duro. Y muy interesante porque la red social, a mí no me gustó, y en general pues Fincher no me gusta mucho. Pero claro, cuando le das ya este otro enfoque, bueno, hay algo rescatable, listo, miremos por acá, y el cine nos va a permitir encontrar otros placeres. Carlos, agradecerte mucho por esta participación, por este breve espacio y pues nada, un brindis, una cerveza con un invitado genial, estupendo. A todos los que nos acompañaron, muchísimas gracias. No recuerden suscribirse si les gustó, si tienen más aportes, si quieren comentar o proponer invitados, tipos de invitados, temáticas para trabajar alrededor del mundo del cine, bienvenidos serán esos comentarios. Carlos, muchísimas gracias. Profe, usted por esta invitación, hombre, de verdad, debo confesarlo, me siento muy honrado de que un profesor como Andrés Murillo, que conoce demasiado de cine, que me está enseñando a través de los Cine Club a apreciar el verdadero cine, que me haya invitado a su espacio. Profe, muy agradecido. No, a vos por abrir ese espacio en agenda en plena Semana Santa y pues nada, síganse cuidando, bien juiciosos y hasta una próxima oportunidad. Chao.